Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. En el día de hoy tenemos 4 historias cortas de terror mandadas por nuestros oyentes. Comenzamos. Vivía en un apartamento en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo con ascensores que chirriaban y pasillos que siempre olían a pintura fresca. Mi rutina era sencilla: trabajo, gimnasio y luego un paseo por el parque antes de volver a casa. El parque era pequeño, con bancos desgastados y árboles que luchaban por crecer entre el asfalto, pero era mi lugar favorito para desconectar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vi a una mujer sentada en uno de los bancos. Era mayor, de cabello gris recogido en un moño y un abrigo oscuro que parecía demasiado grueso para el clima. Tenía un libro en las manos, pero no lo estaba leyendo. En cambio, me miraba fijamente, como si me hubiera estado esperando. No le di mucha importancia. La ciudad está llena de gente extraña, y yo no era ajeno a las miradas curiosas. Pero al día siguiente, volví a estar allí y de nuevo se me quedó mirando. Estaba en el mismo banco, con el mismo abrigo y la misma mirada intensa. Esta vez me sonrió cuando pasé cerca de ella. Los días siguientes, la mujer seguía allí, siempre en el mismo banco, siempre mirándome. Comencé a sentirme incómodo, pero no sabía cómo evitarla sin cambiar mi ruta. Una tarde, decidí enfrentar la situación. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba algo. «Necesito un favor», dijo, con una voz suave pero firme. Me sorprendió su respuesta, pero le pedí que me explicara. «Tengo un hijo», dijo mirándome fijamente. «Está enfermo y necesito algo que solo tú puedes darme». No entendía a qué se refería, pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Le dije que lo sentía, pero que no podía ayudarla. Ella sintió lentamente como si ya lo hubiera esperado, y luego se levantó y alejó sin decir nada más. Los días siguientes, todo pareció normal, pero luego mi sobrino, que vivía conmigo mientras sus padres estaban fuera del país, comenzó a sentirse mal. Era un niño sano y lleno de energía, pero de repente empezó a quejarse de fatiga y dolores en el cuerpo. Lo llevé al médico, pero no le encontraron nada malo. «Es solo un virus», dijeron, pero él no mejoraba, al contrario, empeoraba cada día. Poco después, mi perro, que siempre había sido muy activo y juguetón, también enfermó. Tenía fiebre y no podía levantarse de su cama. El veterinario no sabía lo que le pasaba y los tratamientos no funcionaban. Fue entonces cuando recordé a la mujer del parque y su favor. No quería creerlo, pero la coincidencia era demasiado grande. Decidí buscarla, volví al parque, pero el banco estaba vacío. Pregunté a algunas personas si la habían visto, pero nadie sabía de quién hablaba. Finalmente, un anciano que solía sentarse cerca del banco me dijo que la mujer había estado allí durante años, pero que nadie sabía su nombre ni dónde vivía. «Siempre está buscando algo», dijo con una mirada seria, «o a alguien». Intenté todo lo que pude para salvar a mi sobrino y a mi perro. Los llevé a especialistas, probé remedios caseros, incluso busqué a otras personas que supieran de esas cosas. Pero nada funcionó. Mi sobrino murió primero, seguido por mi perro unas semanas después. Fue como si algo los estuviera consumiendo desde adentro, y yo no pude hacer nada para detenerlo. Ahora, cada vez que paso por el parque, miro hacia el banco, esperando ver a la mujer. Sé que fue mi culpa, que mi sobrino y mi perro pagaron el precio de mi negativa. Las consecuencias de aquel día siguen aquí, recordándome que algunas decisiones tienen un peso que no podemos entender. Pero no es la única historia que nos pondrá los pelos de punta esta noche. El siguiente relato nos lleva a otra experiencia igual
de aterradora. Mi amigo Javier siempre fue un tipo práctico y escéptico. No creía en fantasmas, ni en maldiciones, ni en nada que no pudiera explicarse con lógica. Por eso, cuando se mudó a un apartamento en un edificio antiguo del centro de la ciudad, no le dio importancia a los rumores sobre el lugar. Esos son solo historias para asustar a la gente, se decía a sí mismo. Pero lo que vivió allí cambió su forma de ver el mundo para siempre. El edificio era una construcción de principios del siglo XX, con fachada de piedra y detalles ornamentales, dándole un aire elegante, pero decadente. El apartamento de Javier estaba en el tercer piso, y aunque era pequeño, tenía techos altos, ventanas grandes y un balcón que daba a una calle tranquila. A Javier le encantó el lugar desde el primer momento. «Es perfecto», me dijo cuando me invitó a verlo, «y el precio es increíble para la zona». Sin embargo, hubo algo que le llamó la atención desde el primer día: el ruido. Todas las noches alrededor de las 11 escuchaba pasos en el piso de arriba. Eran pasos lentos y pesados, como si alguien caminara de un lado a otro sin parar. Al principio, Javier lo atribuyó a un vecino nocturno. «Tal vez trabaja de noche y camina para despejarse», pensó, pero los pasos no paraban. Duraban horas, a veces hasta la madrugada, y siempre seguían el mismo patrón, de un extremo al otro, una y otra vez. Una noche, Javier decidió investigar. Subió las escaleras hasta el piso de arriba y llamó a la puerta del apartamento directamente encima del suyo. Nadie respondió. Volvió a intentarlo al día siguiente, pero tampoco hubo respuesta. Preguntó a otros vecinos y todos le dijeron lo mismo. Ese apartamento llevaba vacío meses. Nadie vivía allí. Esa información lo dejó perturbado. ¿Cómo era posible que escuchara pasos si el apartamento estaba vacío? Decidió ignorarlo pensando que tal vez era el sonido de las tuberías o el viento. Pero los pasos continuaron y con el tiempo comenzaron a afectarlo. No podía dormir bien y durante el día se sentía cansado e irritable y su trabajo comenzó a resentirse. Una noche, los pasos fueron más fuertes que nunca. Javier, frustrado y cansado, subió de nuevo al piso de arriba. Esta vez, la puerta del apartamento estaba entreabierta. Con el corazón latiendo fuerte, empujó la puerta y entró. El apartamento estaba vacío, tal como le habían dicho. No había muebles, ni cortinas, ni nada que indicara que alguien viviera allí. Pero en el suelo, justo en el centro de la habitación, había huellas de pisadas, huellas que parecían frescas, como si alguien acabara de caminar por allí. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Salió del apartamento y cerró la puerta detrás de él. Esa noche no pudo dormir. Los pasos continuaron, pero ahora parecían más cercanos, como si estuvieran justo encima de su cama. Al día siguiente, decidió investigar más. Habló con el conserje del edificio, un anciano llamado Don Ramón, quien le contó una historia que lo dejó helado. Hace años un hombre había vivido en ese apartamento. Era un tipo solitario, que casi no hablaba con nadie. Una noche desapareció sin dejar rastro. La policía investigó, pero nunca encontraron pistas. Lo único que sabían era que, antes de desaparecer el hombre, había estado caminando de un lado a otro en su apartamento, como si estuviera esperando algo. Desde entonces, nadie ha vivido allí, y los que lo intentaron no duraron mucho. Javier no pudo seguir viviendo allí. Aunque intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, los pasos nocturnos y la historia del hombre desaparecido lo perseguían. Finalmente decidió mudarse. Nunca supo quién o qué caminaba en el piso de arriba, pero desde entonces intenta evitar estar en edificios antiguos. Y si creías que lo peor ya había pasado,
Espera escuchar lo que viene a continuación. Nuestra tercera historia te dejará sin aliento. Desde hace años había querido sorprender a Sofía con unas vacaciones. Llevábamos mucho tiempo trabajando duro, sin darnos el lujo de salir a relajarnos, como lo hacíamos al principio de nuestra relación. Cuando encontré la oferta de la cabaña, parecía perfecta. Grande, acogedora y lo mejor de todo, a mitad de precio. No mencioné por qué estaba tan barata. Pensé que eran tonterías, exageraciones para asustar a la gente. Además, no quería que Sofía se preocupara. Lo importante era que finalmente tendríamos el descanso que merecíamos. El camino hacia la cabaña fue espectacular. Los árboles eran altos y frondosos, formando túneles naturales que dejaban pasar rayos de sol. Cuando llegamos, el encargado del lugar nos entregó las llaves con una sonrisa algo incómoda. Espero que disfruten su estancia. Es una cabaña especial, dijo con énfasis en la última palabra. No quise darle importancia, así que solo agradecí y nos dirigimos al lugar. La cabaña era hermosa, aunque algo antigua. Desde afuera el techo de madera mostraba señales de desgaste, pero el interior era cálido y acogedor con muebles rústicos y una gran chimenea. Sofía, sin embargo, parecía inquieta desde el momento en que cruzamos la puerta. ¿No sientes el aire extraño? No sé, es como si estuviera como pesado. Es humedad, amor. Seguro ha estado cerrada por mucho tiempo. Traté de distraerla mostrándole la vista desde la ventana, pero en el fondo también sentía algo que no quería admitir. A la mañana siguiente, decidimos explorar los alrededores. Había senderos que llevaban al lago y una pequeña área con juegos para niños, aunque parecía abandonada. Todo parecía perfecto, hasta que Sofía mencionó algo que me dejó helado. Mientras caminábamos, juraría que alguien nos estaba siguiendo. Escuché pasos detrás de nosotros, pero cada vez que volteaba, no había nadie. Seguramente eran nuestros propios pasos rebotando en los árboles. No estaba seguro de creerme mi propia excusa, pero no quería preocuparla. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, todo cambió. Estábamos acostados cuando Sofía soltó un grito. «¿Hay alguien ahí afuera?» Corrí a la ventana. Era una niña pálida, con un vestido blanco, entre los árboles, mirando hacia nosotros. Me quedé en silencio por un momento, intentando encontrar una explicación. Seguro que fue una sombra. Mañana veremos el lugar con más calma. Pero Sofía no estaba convencida, y para ser sincero, yo tampoco. Al día siguiente, mientras Sofía se duchaba, salió del baño con el rostro pálido. «Andrés, ¿estuviste afuera de la puerta?» «No, estaba aquí en la sala». «¿Por qué?» «Porque alguien tocó mi hombro mientras me bañaba. Quizá fue el agua cayendo raro». Ella no respondió, pero su mirada lo decía todo. Estaba asustada, y yo no sabía cómo calmarla. Esa misma noche, mientras cenábamos, Sofía dejó caer el tenedor. «Andrés, vi algo moverse detrás de ti». Me giré rápidamente, pero no había nada. Intenté bromear para aliviar la tensión, pero incluso yo estaba comenzando a sentir que algo no estaba bien. La última noche fue la peor. Estábamos acostados hablando cuando Sofía comenzó a llorar. «No puedo más en este lugar, de verdad, hay algo aquí». Suspiré profundamente, sabiendo que ya no podía seguir ocultándolo. «Sofía, tengo que decirte algo». Antes de que pudiera continuar, la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Los dos nos quedamos paralizados. Entonces lo escuchamos, dos voces hablando en el pasillo. Me levanté, tratando de parecer valiente, pero mis piernas temblaban. Cuando abrí la puerta no había nadie,
Andrés, vámonos. Empacamos lo esencial en cuestión de minutos y corrimos hacia el coche. Mientras conducía a toda velocidad por el oscuro camino del bosque, Sofía rompió el silencio. ¿Qué es lo que no me dijiste? Me tragué el nudo en la garganta. La cabaña estaba en oferta porque dicen que está embrujada. Sofía me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Me trajiste aquí sabiendo eso? El resto del viaje fue en silencio. Aún me arrepiento de haber ignorado la advertencia inicial. Nunca supimos qué había realmente en esa cabaña, pero sé que lo que vivimos ahí nos marcó para siempre. Desde entonces, cada vez que algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo pienso 2 veces antes de aceptar. Llegamos al final del episodio. Esta última historia es, quizás, la más inquietante de todas. Mi familia siempre ha sido un enigma. Mis padres nunca hablaban de sus antepasados y cuando preguntaba, me decían que era mejor no saber. Crecí en un pueblo pequeño, donde los rumores volaban rápido. La gente murmuraba sobre nosotros, pero nunca le di importancia, hasta que cumplí 14 años. Fue entonces cuando tuve mi primer sueño premonitorio. Estaba en un bosque, bajo un cielo rojizo. Había un sendero que llevaba a una casa abandonada. Dentro de la casa había una mesa con una vela encendida y alrededor de ella, figuras oscuras que susurraban en un idioma que no entendía. Me desperté sobresaltada, pero lo atribuí a mi imaginación. Una semana después, mi tío, a quien no veía desde hacía años, falleció en un incendio en su casa. Cuando vi las fotos de la escena, reconocí la casa de mi sueño. Le conté a mi madre, y ella me miró con una mezcla de tristeza y miedo, y me dijo, los sueños en esta familia no son normales. Presta atención a lo que ves. Los años pasaron, y los sueños continuaron. Cada vez que soñaba con alguien en un lugar sombrío, sabía que algo malo iba a pasar. Una vez soñé que mi mejor amiga iba caminando hacia un puente roto. Ella falleció en un accidente de tráfico en ese mismo puente 2 semanas después. Otra vez soñé que mi abuelo estaba sentado en una mecedora, mirando fijamente al vacío. Él falleció de un derrame cerebral en esa misma silla. Cuando me quedé embarazada a los 25 años, los sueños se volvieron más intensos. Comencé a tener un sueño recurrente. Estaba en mi casa, pero todo estaba en silencio. Escuchaba el llanto de un bebé, pero no podía encontrarlo. En el sueño, recorría cada habitación, abría cada puerta, pero el llanto siempre parecía venir de más lejos. Una noche, finalmente lo encontré. Había una cuna en el ático y dentro de ella, mi bebé. Pero al lado de la cuna, había una figura oscura, con ojos brillantes y una sonrisa que me heló la sangre. «Es mío», susurró, antes de que yo despertara gritando. Le conté a mi madre, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. «Hay algo en esta familia que no te he contado, algo que quiere a los niños», pero echó a llorar y me dijo, «No puedo decirte más, lo siento, nena». Los sueños continuaron, cada vez más vívidos, cada vez más aterradores. Una noche, soñé que mi casa estaba rodeada de sombras y que algo intentaba entrar por la ventana. Me desperté con marcas de arañazos en las piernas, aunque no recordaba haberme lastimado. Cuando nació mi hija, pensé que todo estaría bien, pero una semana después, tuve el sueño más aterrador de todos. Estaba en un cementerio y mi hija estaba en mis brazos. De repente, la figura oscura apareció frente a mí, extendiendo sus manos. «Es mía», me dijo,
y yo eché a correr, pero el cementerio parecía no tener fin. Al día siguiente, mi padre falleció de un infarto. Cuando llegué a su casa, encontré una caja que había dejado para mí. Había fotos antiguas y un diario. En sus páginas, hablaba de un pacto que se había hecho generaciones atrás. Algo quiere a los niños de esta familia y no descansará hasta conseguirlos. Fue lo que alcancé a leer antes de que mi madre me arrebatara el diario. Ahora vivo con el miedo constante de que los sueños vuelvan. Me da pánico meterme en la cama. Sé que hay algo en mi familia, algo oscuro y antiguo, y no sé qué hacer para proteger a mi hija de eso. Si te han gustado estas historias, déjanos tu like. Y si te han pasado experiencias extrañas, paranormales o raras que quieras compartir, ponte en contacto con nosotros por los enlaces del video. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.